Vamos a ver cómo podemos calcular operaciones con potencias. En este caso vamos a ver el tema de la división. Bueno, lo primero tenemos que saber cuáles son las propiedades de las potencias. Cuando están dividiendo y tienen la misma base, dejamos la base que tienen y restamos los exponentes. Y cuando tienen el mismo exponente, lo que hacemos es dividimos las bases y dejamos el exponente que tienen en común. Entonces, vamos a ver este ejemplo en el que tienen igual base. Vemos que el 5 y el 5 son iguales, entonces dejamos la base común. Y como están dividiendo, los exponentes los restamos. Entonces nos sale 9 menos 6. ¿Qué nos sale? Pues 5 elevado a 3. Como es una potencia pequeñita, la podemos hacer. 5 elevado al cubo son 5 por 5 por 5. Y eso sale 125. Otro ejemplo. División. Las bases son iguales. El 2, pues dejamos el 2. ¿Qué hacemos con los exponentes? Como estamos dividiendo, los restamos. 18 menos 3. Entonces nos sale que es 2 elevado a 15. Como es un número muy grande, se deja así en forma de potencia y no hay ningún problema. Otro ejemplo. 10 elevado a 6 entre 10 elevado a 2, dejamos la base, que son 10. Y luego, al dividir, restamos los exponentes 6 menos 2. Entonces nos sale 10 elevado a 4. En este caso sí lo podemos calcular porque 10 elevado a 4 es 10.000, se deja un 1 y como nos dice que aquí es elevado a 4, ponemos 4 ceros. 3 y 4. Entonces 10.000. Bueno, ya tenemos hecho ese caso que es cuando las potencias tienen la misma base. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando tienen el mismo exponente. Entonces, si tienen el mismo exponente, vemos aquí que tenemos 6 y 6. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a dividir las bases, que son 10 entre 2, y vamos a dejar el exponente que tienen, 6. Entonces, 10 entre 2 son 5 elevado a 6. Como es una potencia grande, pues la dejamos así. Otro ejemplo, 14 y 7 son diferentes, pero los exponentes son iguales. Pues entonces decimos, vamos a hacer 14 entre 7 y luego vamos a dejar el exponente que tiene. Entonces 14 entre 7 son 2 y como eso está elevado a 3, dejamos 2 al cubo. Como esa potencia es pequeñita, 2 por 2 son 4, por 2 son 8. Otro ejemplo en el que hay como dos divisiones, pues hacemos primero la operación del paréntesis. Entonces decimos, como tienen el mismo exponente, vamos a dejar el exponente y lo que hacemos es dividimos 16 entre 4. Aquí lo que haríamos sería poner 16 entre 4 y todo eso elevado a 3. Entonces 16 entre 4 son 4 y está elevado a 3. Entre 2 elevado a 3 volvemos a tener dos potencias que tienen el mismo exponente, pues dividimos las bases. 4 entre 2 son 2 elevado a 3. Si queréis hacer el paso del medio, pondríais 4 entre 2 elevado a 3. Y esto nos sale que 2 al cubo son 8. Bueno, estos son los casos más sencillos y más directos. Ahora tenemos el ejemplo 3 en el que necesitamos saber la propiedad de la potencia de una potencia, que lo que hacemos es dejar la base y multiplicar los exponentes. Entonces, en este ejemplo vemos que 16 y 2 no son la misma base. Y luego 1 y 3 tampoco son el mismo exponente, con lo cual no sería ninguno de los casos anteriores. Sí podemos darnos cuenta que el 16 lo podemos poner como una potencia de base 2. 16 es 2 elevado a 4. Y ahora eso lo dividimos entre 2 elevado a 3. ¿Qué es lo que hemos hecho? Convertir un ejercicio en el que en principio no lo podríamos hacer salvo desarrollando en una división de potencias de la misma base. Como tienen la misma base, dejamos la base común y restamos los exponentes. 4 menos 3, 1. Y como 2 elevado a 1 es lo mismo que 2, lo ponemos así. En el siguiente ejemplo, 25 y 5 no tienen la misma base, 4 y 2 no tienen el mismo exponente, pero 25 nos damos cuenta que es 5 por 5, o sea 5 al cuadrado.
Ese 25 está elevado a 4, lo ponemos aquí elevado a 4. Y ahora eso entre 5 elevado a 2. ¿Qué pasa? Que 5 elevado a 2 y elevado a 4 es una potencia elevada a otra potencia. Multiplicamos los exponentes. 2 por 4, que son 8, entre 5 elevado a 2. Ahora tenemos dos potencias que tienen la misma base, dejamos la base, están dividiendo, restamos los exponentes. 8 menos 2. Entonces nos sale que esto es 5 elevado a 6. Y como es una potencia grande, pues la dejamos así. El último ejemplo. Aquí tenemos, no es como los anteriores, que vemos que el 16 se puede poner como base 2, el 25 como base 5, el 81 y el 27 no, porque 81 es 3 por 27. Pero sí que sabemos, o nos podemos dar cuenta, que todos tienen en común el 3. Entonces, 81 es 3 elevado a 4 y ese 81 está elevado a 3. Entre 27 al cuadrado. Entonces el 27 lo podemos poner como 3 elevado a 3 y eso a su vez está elevado al cuadrado. Ahora ya tenemos dos potencias que las vamos a arreglar para que tengan la misma base. ¿Qué hacemos con la primera? Como tenemos 4 elevado a 3, pues multiplicamos y 4 por 3 son 12 entre 3 elevado a 3 por 2, que son 6. Ahora ya tenemos una división de potencias de la misma base, dejamos la base y restamos los exponentes, 12 menos 6. Entonces nos sale que eso es 3 elevado a 6. Y lo podemos dejar ahí. Bueno, esto junto con la multiplicación ya tenéis todos los posibles casos que os pueden ir saliendo. A practicar.